Bien, volvemos para la tercera y última sesión. Vamos a volver a admitir a los compañeros. Bien, volvemos a la tercera y última sesión, chicos. Volvamos a admitir a los compañeros. Bien, siguen entrando. Los vamos a ir recibiendo. No olviden, por favor, registrarse en el chat. Bien. Bien, se nos cortó, se nos acabó, no se nos cortó. Se nos acabó la segunda sesión. Y empezamos con la tercera, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto, decíamos, mientras se van conectando los demás compañeros? ¿Cuál sería el objeto o la finalidad de colacionar los bienes? Es decir, de restituir, de devolver nuevamente a la masa hereditaria para tener una distribución lo más equitativamente posible. La distribución igualitaria entre todos, la equidad. Exactamente. Exactamente, porque caso contrario, ¿tendría alguna razón de existir la figura de la... ya se me fue. La figura de la aceptación de herencia? Si dice que todo, si es legal, estamos hablando de que todos deben concurrir y recibir en las mismas condiciones y en las mismas y de forma equitativa, ¿cierto? Entonces, la legítima en el tema de la sucesión testamentaria establece también que la ley reserva una mayor parte del acervo hereditario. Y finalmente no es desconocido para nadie, los almacenes, las tiendas de barrio, por ejemplo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver un almacén, una tienda de la zona con respecto a la colación? Si ustedes compran algo de la tienda y llegando a su casa se dan cuenta que no era la calidad, no era la cantidad o no era la marca que parecía ser, ¿devuelven el producto o no devuelven? Se devuelve, doctor. Se devuelve, se restituye. La colación tiene como objeto restituir los bienes que hubieran sido entregados, otorgados en vida por los causantes, bajo una figura de anticipo de legítima y alguna otra. Siempre y cuando el dejar esos bienes no haya sido un número equitativo, ¿sí? Y no haya tenido un tema de legalidad para vulnerar la mayor parte del acervo hereditario en desmedro de los herederos forzosos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué ocurre si en cuanto a mí me han dado en anticipo de legítima, a los 2 meses lo he vendido? ¿Cómo colaciona ese bien? Dando el importe, reponiendo el importe de la venta. Exactamente. Por eso dice, la colación pretende mantener dentro de todo lo que sea posible la igualdad de derechos entre los herederos forzosos. De ahí que la entidad del llamado anticipo de herencia, ¿cierto? Más allá de toda situación presumida a priori y por tanto ficticia, el fundamento central de la colación es buscar una equitativa distribución sin perjuicio de ninguna de las partes y menos del testador. En términos claros, tiene que ver con
buscar la equitativa distribución de los bienes para no generar mayor conflicto entre herederos. Entonces, si nosotros sintetizamos qué es la colación por aquí, en qué consiste, qué características trae, si nosotros sintetizamos cómo podemos definir a la colación, seguramente será: es la obligación que pesa sobre los herederos forzosos a restituir, reponer, integrar en la masa partible la liberalidad recibida en especie. El bien será puesto de nuevo en la masa partible, en el acervo hereditario, y sufrirá la suerte de la partición como si no hubiese salido del patrimonio del difunto. ¿Qué quiere decir? Como si nunca hubiera pasado nada. Como si por primera vez se le estuviera repartiendo lo que le toca. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en el bien inmueble que se ha plantado ciertas cosas y ahora está, digamos, planito, que ese terreno pertenece al papá y tiene 3 hijos, y uno de ellos es el que le ayuda a sembrar, a cuidar, a cosechar? Pero cuando la cosecha salen esas bolsotas de más de un quintal, ¿cierto? ¿Eso es un fruto natural o un fruto civil sobre el bien que es hereditario? Fruto natural. Fruto natural, sale de la tierra. El hombre interviene, pero interviene solo para guiar. Por eso es que el análisis es integral, chicos. Por eso no se sientan un día presionados a dar un diagnóstico legal. Dígame, ¿se va a poder? ¿No se va a poder? Pero que no. Lo voy a analizar. El día de mañana visíteme a la misma hora y le tendré un diagnóstico. Y le hago pues un diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se podría tener en caso de mandar un memorial, por decir, en temas de procesos ordinarios, un memorial hasta el Tribunal Supremo, o en su caso, ¿sí? Porque esta clase de procesos de colaciones, divisiones y particiones, chicos, pueden llegar hasta la máxima instancia. Y las partes han perdido tiempo, han perdido plata, ¿sí o no? Entonces, no es cualquier figura el tema de la legítima, más ahora por el tema de las redes sociales. Bien, ahí está. Los sujetos obligados a colacionar los bienes recibidos como anticipo de herencia o de otro título, como la donación, son los herederos forzosos. Esto me está diciendo, desde hace un momento que voy repitiendo, herederos forzosos, esto me está diciendo que el tema de la colación hereditaria únicamente estuviera separada a la donación, a los herederos forzosos, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge. Se incluye al conviviente, sobreviviente, quien está obligado a colacionar tanto en el caso de que el causante haya muerto dejando o no testamento, de modo que los parientes simplemente legales, los hermanos, los sobrinos, quiere decir, y demás beneficiarios queden excluidos de la colación. ¿Sí? ¿Quiénes están obligados entonces a colacionar los bienes recibidos? Descendientes, ascendientes, cónyuge o ¿cómo es? O conviviente. Cónyuge o conviviente, o unión libre, como se le quiera llamar. ¿Están obligados ¿a qué? ¿A qué están obligados? Colacionar, doctor. Colacionar. Colación. ¿Cierto? Colacionar. Eso es lo que quiero que me entiendan. Bien. A ver. Ahí está. ¿Cuáles son las características de la colación? Se trata de herederos forzosos.
Fíjense qué clara es la norma. Aquí no dice herederos forzosos, colaterales, simplemente legales. Está hablando de los herederos forzosos. ¿Y los herederos forzosos quiénes son? ¿Ascendientes, cónyuge o descendientes? Descendientes. Descendientes. Aunque en el término herederos forzosos vamos a entenderles a los descendientes, ascendientes y el término de el término que se plasma cada una, digamos, de las sesiones que tenemos, ¿no ves? De la grabación del equipo. Que los sucesores sean llamados como herederos y no como legatarios. Por tanto, ¿quiénes están legitimados para la colación? Reitero, los herederos forzosos. ¿Los legatarios están legitimados para colacionar? No, doctor. No, no, porque la norma es clara. Herederos forzosos. Que los bienes cuya colación se pretende sean parte del acervo hereditario del causante. Pero claro, el causante en su momento ha dispuesto de los bienes de manera desproporcional a favor de unos en desmedro de otros, y esos se ponen de acuerdo para poder restituir esos bienes y lograr una distribución equitativa. ¿Cierto? Sobre ese eje gira el tema de la colación. Los herederos forzosos que hubieran recibido agresiones, tal, qué sé yo, desmedro de su legítima todo, pueden demandar la colación de bienes, deben restituirlos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la colación? El donatario recibe menos en la porción que le corresponde de la herencia, por lo que ya hubiese recibido en vida del causante. Claro, claro. Todos concurren, herederos forzosos, a haber heredado bienes, por tanto, todos deben restituirlos mediante la figura de la colación. La acción de colación borra toda desigualdad entre los coherederos. Ahí está. Siempre va a buscar la igualdad. El heredero obligado a colacionar conserva los bienes recibidos a cuenta de la parte que le correspondía a su hijuela. Hijuela es una proporción del acervo hereditario que le podría dar el causante. La acción de colación procede en los siguientes casos. Fíjense, esto es muy importante. Está en el Código Civil, procedencia de la acción de colación. ¿Qué dice? Cuando se trata de anticipo de herencia, pues tiende a mantener la igualdad entre los herederos. El objetivo del proceso de colación siempre va a ser ese. Busca propiciar, busca mantener, ¿no? Que para que pueda accionarse la colación, debe existir algún anticipo de herencia que tenga a fin mantener y cuidarlos ahí. El derecho de los herederos forzosos. ¿Listo? Ahora, como todo en el ámbito civil, tiene alguna limitación. Existen algunos bienes que no van a ser sujetos a colacionar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se considera que estos bienes, ¿cierto?, ya se encuentran contemplados dentro de las obligaciones familiares a favor de quienes reciben estos bienes. ¿Cuáles son estos? Gastos de alimentación y servicios médicos, gastos de estudio, educación y profesionalización, los gastos ordinarios realizados en ocasión del matrimonio y los gastos por compra del equipo profesional. ¿Cierto? ¿Por qué no están estos bienes catalogados dentro de los bienes de la escritura pública?
¿Por qué no están los gastos, el estudio, ordinarios? ¿Por qué no están? Nada, chicos. Doctor, ¿cómo fue, dice? ¿Por qué? Los gastos de alimentación, servicios médicos, gastos de estudio, educación, profesionalización que pueda presentarse para los hijos, no se encuentran, ¿cierto? No se encuentran contemplados dentro de los bienes dejados por el testador. Porque algunos jóvenes, decía, se dan a la tarea de dejar el hogar, quiero ser aquello, quiere ser esto, y después se están volviendo. El Estado asume un ciclo educativo, asume primero de incapaces y capaces a los 18 años de edad. ¿Se dan cuenta? Y si han recibido, y si tienen bienes que aún no los han recibido por el trámite que demora en el notario, entonces alguien tendrá pues que accionar de los herederos forzosos y decir, había una casa más grande que la que nos está tocando y esa en vida se le vendió a nuestra hermana mayor tal. La hermana es heredera forzosa, ¿cierto? Por tanto, no le va a quedar otra que colacionar. ¿Cuáles son los modos de colacionar? En especie. ¿Qué es una colación real? Dice, ¿no? La colación en especie llamada también una colación real. El bien será puesto realmente de nuevo en la masa partible y sufrirá la suerte de la partición como si no hubiera salido del patrimonio del difunto. Un golpe de suerte tendría que ser, ¿cierto? Colación en valor o colación tomando de menos. Esto permite al heredero conservar el bien con que haya sido favorecido, salvo rendir cuenta a sus herederos o a sus coherederos por el valor de ese bien. El procedimiento, ¿no?, que se llama para poder hacer la otorgación de bienes a quienes, ¿cierto? En la práctica así se llama, no es otra cosa que colocar físicamente en la masa del valor del bien que se va a colacionar y hacer que ese bien figure dentro la masa hereditaria, dentro del lote hereditario que les va a favorecer. Esto será parte del análisis del testamento y además de la otorgación en cuanto a fechas que tengan que presentarse. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de la restitución de bienes en la figura de la colación y de los herederos forzosos que si han recibido bienes, en mayor proporción tienen la obligación de restituirlos. ¿Cierto? Restituirlos. ¿Se podrá colacionar bienes y deudas? Sí, doctor, yo creo que sí. Ahora fíjense, la colación de bienes muebles, y aquí vamos a ver ahora, la colación de bienes muebles e inmuebles está prevista en el artículo 1258 de la norma civil. Da al aportante la opción de colacionar el bien en especie o imputable su valor a su propia legítima. Y cuando el bien ha sido enajenado, la colación se hace solo por la imputación. ¿Cuántas veces no ha sucedido que en varias ocasiones les han hecho, nos han hecho las preguntas, digamos, ya en el ejercicio profesional? Y doctor, ¿las deudas se pueden colacionar o no? Y la respuesta es, ¿quién decía que sí? Sí, doctor. Porque a momento de transmitir, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos, doctor, perdón, que se heredan tanto los bienes como las deudas, las obligaciones.
Entonces, por Así. tanto, se puede a la colación. Exactamente. No debemos olvidar, primera parte del derecho sucesorio, que consiste en la transmisión de las... ¿De qué? Cuando fallece una persona, ¿qué se transmite? Obligaciones. Obligaciones, activos, derechos, beneficios, ¿cierto? Por tanto, se puede colacionar bienes, pero también deudas. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, doctor. Es interesante la figura de la colación. Ahora, hemos hablado que hay ciertos bienes que están excluidos de la colación. ¿Cuáles son esos bienes? Exclusión de bienes de la colación. Artículo 1257. El heredero no está obligado a colacionar ¿qué cosa? Los gastos de estudio, podría ser. Podría ser, pero principalmente las donaciones que hubiera podido recibir. Pero en calidad de donación. Ya fíjense lo que dice el 1257. El heredero no está obligado a colacionar las donaciones hechas a sus descendientes o cónyuge o conviviente, por mucho que los bienes donados o parte de ellos los haya recibido por herencia. ¿Sí? Entonces hay bienes que están excluidos. Ahí está. Ana María decía hace un momento los gastos. No son pues sujetos de colación, ¿cierto? Las erogaciones o gastos en que hubiese incurrido el titular de los derechos patrimoniales a favor de uno o más de sus herederos forzosos en el pago de estudios, formación profesional, alimentación, curación, ya que estos gastos deben ser erogados por el testador. ¿Sí? En vida. Exactamente. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa si perece el bien donado? Que es el típico ejemplo en base a la norma que maneja el Código Civil. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si... Doctor, Adelante. de perecer significa desaparece, se lo lleva el río, algo así. Exactamente. Perece, sufre alguna calamidad, terremoto, catástrofe, No se tomaría en cuenta. un derrumbe, cosas así. ¿Cierto? Y es precisamente el tema que estuvimos abordando para ver el tema del albaceasco. Ahí está. Si se fijan, ¿cuáles son las limitaciones o inhabilidades? ¿Quiénes están inhabilitados o limitados para poder ejercer? ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿Del albaceasgo o estamos hablando de la colación? Colación, doctor. Ah, ¿cierto? Bien, son dos figuras jurídicas, una innegablemente dentro del derecho dentro del derecho sucesorio en el testamento por la sucesión voluntaria, y el otro, ya, en el derecho sucesorio para poder restituir los bienes que podrían haber vulnerado la legítima de los herederos forzosos.
Se dan cuenta, por eso es que cuando vimos la legitimidad, dice, es una reserva que hace la ley. La ley está poniendo un límite al testador. Le está diciendo, puedes hacer tu testamento, puedes distribuir tus bienes, pero no vulneres la legítima de los herederos forzosos. ¿Cierto? Eso le está diciendo. No vulneres, porque si vulneras, yo como ley me voy a encargar de proteger la parte que les corresponde a tus herederos forzosos y te voy a limitar cuál es tu porción de libre disposición para que hagas lo que quieras. Y dentro de los herederos forzosos concurre la figura de la colación, ¿cierto? Concurre la figura de la colación. Y les dice, cada quien en su lugar es la colación. Restituir los bienes que has recibido para que se proceda a realizar una equitativa y justa distribución de los bienes. Ese es el objeto de la colación de bienes hereditarios. Y ahí está, colación de deudas, dice. ¿Cierto? Bien. Estamos a 10 minutitos de terminar la última sesión. Ahora sí, preguntas. Los escucho. ¿Qué dudas quedan? Pues está claro. Está claro, doctor. Yo tenía una duda sobre la donación, pero ya se me aclaró la figura. Se refiere a la donación de los herederos forzosos. Y Claro. yo pensé, donación a otras personas, eso es imposible, no se No. puede devolver y restituir. Exactamente. Son aquellas donaciones que se ha hecho a los herederos forzosos. ¿Cierto? ¿Alguien más, chicos? Cualquiera sea Doctor, su yo tengo duda. una duda, doctor. Adelante. Yo, como donación he recibido un terreno, ¿no? Ya. Y lastimosamente he invertido dinero para hacer una construcción. Ya. Esa inversión entra al albacea, doctor. Ah, ya. O diré A la colación. a la colación. No. No porque es tu patrimonio. Lo que tendría que entrar a la colación son los bienes que tú has recibido. Sobre ese bien, tú has invertido tu patrimonio, porque el dinero que has invertido es tu patrimonio. Si tú compruebas, pero ya no puedes hacer nada porque estás devolviendo el bien, ¿cierto? Digamos que has hecho una construcción, no puedes decir, ah, no, a mí me han dado lote, yo lo voy a destrozar, por decir. Eso es botar plata. Pero es fácilmente comprobable que cuando te dieron en donación, ese lote era baldío, liso, no había. Entonces, tú has invertido ese dinero. Entonces, se cuantifica el lote y se cuantifica, se hace un avalúo de la construcción. Solamente el valor del lote, ¿verdad, doctor? Exactamente. Eso es lo que va a colacionar porque el otro te van a tener que devolver. Si es que acaso se vende o en su caso se vuelve a generar una distribución e internamente pueden quedar quién devuelve a quién sobre el valor que tú has invertido. Es lo mismo que ocurre con los bienes gananciales, digamos, ¿cierto? Resulta que la pareja de esposos y la esposa recibe en calidad de herencia, ¿no ve? Un departamentito. Ese departamento recibido por la esposa en calidad de herencia, ¿es un bien ganancial o no es dentro del matrimonio? Patrimonial. Claro. En un matrimonio, esposa y esposo, llegado el momento, la esposa recibe mediante herencia un departamento a la sucesión de su papá que fallece. Le toca como herencia un departamento, pero ella está casada.
¿sí? Ese departamento que has recibido en calidad de herencia, ¿es parte de los bienes gananciales o no entra a los bienes gananciales? No entra, No doctor, a los entra, bienes de doctor. las... Perfecto, ahí estamos claros, no entra. Pero si el esposo o los esposos sobre ese departamento hablan como esposos y dicen, ¿qué tal si ampliamos unos 2 cuartos más al fondo, hacemos la lavandería, vaciamos el pasillo de la puerta de ingreso hasta el inmueble como tal y lo alquilamos, ¿cierto? Lo alquilamos. La esposa dice, bueno, la inversión que van a hacer a ese bien que no es ganancial, llegado el momento de una eventual separación, ¿cuál de las partes va a tener el carácter ganancial? ¿El departamento como tal o las modificaciones o ampliaciones que le han hecho? La inversión para aquello. ¿Cuál? Las Las modificaciones. modificaciones. Exactamente, exactamente. De ocurrir alguna separación, el departamento, originalmente hablando, no va a entrar a la división de bienes gananciales. Pero sí puede entrar la inversión que han hecho sobre ese bien no ganancial. ¿Por qué? Porque el dinero invertido sí es un bien ganancial. Entonces, hacen el avalúo del material, de cuánto ha costado las dos, la ampliación del departamentito, la lavandería, el pasillo hasta la puerta, y eso sí es divisible entre dos. ¿Se dan cuenta? Doctor, Adelante. una pregunta, digamos, si la construcción, como usted dice, es un bien patrimonial y se vende un terreno que también es patrimonial para hacer la obra fina, concluir ese departamento, tampoco sería ganancial, seguiría siendo patrimonial, ¿verdad? Siempre y cuando el producto de la venta de un bien patrimonial haya sido invertido también en un bien de carácter patrimonial, Sí, doctor. ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Los esposos tienen su casita. A la esposa le ha tocado como herencia un lote, ¿cierto? Patrimonial, no puede ser ganancial porque lo estás recibiendo como herencia. Pero se ponen de acuerdo y dicen, lo venderemos el lotecito que me ha tocado como herencia y con la mitad del dinero por lo menos terminaremos de una vez nuestra casita. Obra fina, pasillos, una churrasquerita, derrumbamos el muro del frente, ¿no? La verja bonita. Y más adelante sucede que hay un divorcio. Lógicamente, esa inversión que se ha hecho al bien, a la casita, ¿ha elevado o no ha elevado su avalúo? Sí, ha elevado. Y a momento de distribuirse o repartirse los bienes gananciales, la esposa dice, no es equitativo que nos dividamos el valor de mitad a mitad. Aquí hemos invertido un dinero que era de la venta del lote que me tocó como herencia. Y tú sabes que eso se ha invertido acá. Y el esposo consciente dice, sí, no hay problema. Sabemos cuánto se ha invertido. Has invertido de los 50,000 en que lo has vendido, has invertido 20,000. Perfecto. Entonces se hacen los números y se devuelve esos 20,000 a la esposa porque es una inversión de un dinero patrimonial y lo demás del saldo se divide en 50 y 50. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, doctor, es correcto. Por eso es No, que, a veces los papás nos dicen, a ver, les doy este lotecito, construyanse, háganse aquí su departamento y su casita. Ah, nos ha dejado mi papá esto, aquí nos haremos, invertiremos nuestra platita. Y no hacen ningún documento, ¿cierto? No hacen el cambio de nombre, construyen. Eso sigue figurando a nombre del papá, esa propiedad, ese lote. Fallece el papá y en una lógica
en un lógico pensamiento dice, bueno, habrá fallecido, pero mis hermanos saben que eso me lo dio. Y los hermanos dicen, ah, no sé, si hay un papel, hay unos papeles que nos muestres, bueno, y si no hay, es bien hereditario, nos vamos a repartir. Y la inversión que se ha hecho, y ahí se genera el problema. ¿Cierto? Ahí se genera el problema. Para evitarse de esos problemas, siempre es bueno elaborar un documento. Estableciendo que, si bien les está autorizando, les está dando ese terreno que posteriormente constituye, ¿no?, el lugar donde van a hacer su casita, su departamento, que se van a invertir dineros gananciales del matrimonio sobre un terreno que. Entonces es mejor hacer un documento, chicos. Porque de esos casos hay N. Es que en vida el papá y la mamá, ustedes saben, dijeron, la casita va a ser para vos. Y los hermanos, por lo general, tendrían que ser muy conscientes y decir, sí, sí, yo escuché en una reunión familiar, ellos dispusieron que sea para él. ¿Lo van a hacer? De 100, 1. Los demás van a decir, mientras no haya papeles, a mí no me consta. A mí también me dijo que era para mí. Y ahí viene la generación de problemas familiares, matrimoniales, peleas entre hermanos. Entonces, todo escrito. Como abogados debemos exigir todo escrito. ¿Sí o no? Sí, doctor. A ver. Bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de que terminemos? No olviden, por favor, registrarse en el chat, chicos. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Sonia, Alexander, José Ricardo, Diego, Henry, Fernanda, Yesenia, Lisma, Jorge Luis, Micaela. ¿Está claro? No es difícil. En la figura de la albacea siempre pónganle atención. Es el ejecutor, no es un apoderado, ni es representante legal. Es el que va a hacer cumplir, el que va a ejecutar la voluntad del testador. ¿Ya? En el tema de la colación están legitimados los herederos forzosos. ¿Y en qué consiste la colación? En la restitución, en la devolución de los bienes que en su momento hubieran sido otorgados por el testador en calidad de donación o como anticipo de legítima y que haya vulnerado precisamente la legítima de los otros herederos forzosos. Entonces destituyen, devuelven todos los bienes recibidos para volver a conformar la masa hereditaria y buscar que la división o partición sea equitativa. Ese es el objetivo. ¿Ok? ¿Está clarito? Sí, doctor. Bien, chicos. Entonces vamos a quedar acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos prácticamente a 15:22, a 2 clases de terminar nuestra materia. Y entiendo que el 29 es nuestro examen final. ¿O estoy mal? Uy, tan pronto. Sí, sí. Este es el último semestre que compartimos porque después se ven las caras con Derecho Procesal de Lleno y Forenses. Ay, doctor, qué pena. Bien, entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Nuevamente gracias y tengan buenas noches, ¿ok? Bueno, doctor. Buenas noches, chicos. Buenas Descansen. noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches, doctor.